Perry Anderson, Londres 1938, es un historiador y ensayista político inglés, especialista en historia intelectual, es profesor de historia y de sociología en la Universidad de California. Perry Anderson resume el libro Todo lo que es sólido se evapora en el aire, de Marshall Berman, que nos trata de otorgar una teoría de englobe y cónjuge con los conceptos de modernidad y revolución. Para Berman dispuso que ser moderno es encontrarse en un ambiente que promete aventura, poder, alegría, desarrollo, transformaciones de uno mismo y del mundo, que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que hoy tenemos, todo lo que conocemos, todo lo que somos. Ser moderno forma parte de un universo en el que, según Marx, todo lo que es sólido se evapora en el aire. Cuando habla de modernización socioeconómica, hace referencia a una multitud de procesos sociales que enumera en el descubrimiento científico, en los conflictos laborales, en las transformaciones demográficas, en la expansión urbana, en los estadios, en los movimientos de masa, impulsados todos ellos en una última instancia por el mercado mundial capitalista que siempre está en expansión y en el sujeto a drásticas fluctuaciones. Para Berman, el desarrollo es quien constituye la naturaleza del vínculo entre la modernización y el modernismo. El desarrollo significa dos cosas al mismo tiempo. Uno forma parte de unas gigantescas transformaciones objetivas de la sociedad, es decir, esencial aunque no exclusivamente. El desarrollo económico, por otra parte, se refiere a enormes transformaciones subjetivas en la vida y en la personalidad de cada individuo o individuales que se producen en un lugar, que se producen bajo el impacto. Este libro termina surgiendo del análisis marxista dinámico de la modernidad misma, de la perspectiva misma del futuro comunista al que Marx pensaba que llevaría. Y respondiendo a una pregunta es que ¿qué garantiza la armonía de los individuos emancipados a la estabilidad o cualquier sociedad formada para ellos? Aunque todos los trabajadores construyeran realmente un movimiento comunista triunfante y aún cuando este movimiento generara una revolución triunfante. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la necesidad de una modernización, ¿no? En este debate que se forma de la modernidad y la posmodernidad, como viene contando mi compañera también, ¿no? Esto, digamos, conlleva, tres títulos, digamos, que vamos a explicarlo brevemente. Necesidad de modernización socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Porque, bueno, la palabra dice, ¿no? Socio de toda la sociedad y económica por el capital, ¿no? Por el capitalismo, que son las grandes potencias que hoy en día manejan el mercado mundial del mundo, ¿no? Bueno, se cree que íbamos a llegar en este momento, como bien decía Lukács, un filósofo, que decíamos que íbamos a evolucionar, que íbamos a ser personas hoy en día más capacitadas que antes. Al contrario, antagonista a lo que dice Casulo. Casulo dice que hoy en día tenemos más conocimientos, tenemos más recursos, pero las personas cada vez razonamos menos. Entonces, en eso viene también la necesidad de una modernización, la necesidad de una mejora, digamos, económica, ¿no? De capitalismo, ¿no? Para con el mundo, ¿no? Hay hoy en día muchas desigualdades, ¿no? Esto de la expansión, como decía Marx, ¿no? También otro filósofo reconocido, que hablaba sobre la expansión del capitalismo, ¿no? Él quería que el mundo, digamos, fuera por todos lados igual, digamos que hubiera un equilibrio económico según los buenos razonamientos de las personas, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día, que hace falta ese tipo de cuestiones, ¿no? También hablamos de la multiplicidad del modernismo, ¿no? El modernismo es, digamos, lo que dice Casulo, digamos, también es el pensamiento que nosotros tenemos hacia estos tipos de temas, estas cuestiones, ¿no? El tema de, digamos, los procesos sociales, digamos, los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Lo que es laboral también, ¿no? Entonces son diferentes multiplicidades que han pasado a lo largo de estos años, ¿no? Que ha hecho que las personas razonemos cada vez menos, ¿no? Tengamos una lectura del mundo muy limitada. También la coyuntura sociopolítica también entra, ¿no? Coyuntura, ¿no?
uno escucha esa palabra y dice una unión entre sociedades, digamos, políticas, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Ha pasado que han querido, digamos, las políticas, ¿no?, buscar un objetivo, pero lo cual no ha pasado, porque hoy en día las políticas están, digamos, siendo antagonistas, no hay un acuerdo, ¿no? Cada cual tira para donde conviene, entonces no hemos evolucionado hasta el día de hoy. Bueno, creo que conté brevemente de lo que es cada título y voy a dejar paso a mi compañera que va a seguir transmitiendo. A partir de 1945, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, desaparece el concepto del antiguo orden semi-aristocrático, dando lugar a una democracia burguesa. ¿Qué queremos decir con esto? A partir de la aparición de esa democracia burguesa, aparece el concepto tan conocido como el capitalismo. El consumo de las masas europeas empiezan a ser similares a las americanas. ¿Qué se trataba de establecer? Se trataba de establecer que dejen en el pasado aquellos talleres dedicados plenamente a la industria, ya que sabemos que antes de que suceda la Segunda Guerra Mundial, los países afectados dedicaban solamente su trabajo a lo que es la industria, a talleres comunitarios, pequeños comercios en la calle, talleres de telar. Y con la llegada de este capitalismo se hace un quiebre, pero no solamente socialmente a lo que es nivel laboral, sino también a lo que es consumo. ¿Qué pasa? Empezamos a dejar de consumir aquello que podríamos generar a través de esa industria para poder llegar a consumir aquello que en realidad pretendía la sociedad que consumamos, ya que no eran las necesidades básicas que antes estábamos acostumbrados a consumir, sino que era todo aquello que aludía a que era una necesidad social. Por este motivo, también se le da una feminización al surrealismo. El surrealismo era una corriente en donde dejaba en algún espacio que la persona que lo consumiese pudiera volar su imaginación a través de determinados objetos, por ejemplo, no sé, lapiceras, teléfonos, elementos básicos o elementos que por ahí podemos encontrar en lo que es una casa común, y a partir de ello el artista creaba y volaba su imaginación. Todo eso se perdió, dando lugar a algo más genuino, a algo más nuevo, a algo más consumista, como por ejemplo eran las revistas, la ropa. Entonces se produce un gran cambio a nivel social que deja atrás todo aquello que el hombre antes consumía. Hola, soy Rosana Itatibulo Sinchuk. Voy a hablar sobre los límites del autodesarrollo, que son dos conceptos fundamentales según Berman, que es la modernización y el modernismo. Como término mediador, une a la modernidad, que es una experiencia sufrida de la modernización, y da lugar al modernismo, que consiste en una experiencia que desintegra las barreras tradicionales necesariamente de vida, como la emancipación, jubilo, desaparición, etc. En las fronteras inexploradas, el cacique asegura la continuidad histórica del modernismo mundial, y también se habla sobre la estabilización moral e institucional bajo un consumismo. La coacción cultural, existe el consumismo haciendo una especie de contradicciones a los términos. También se habla sobre el individualismo radical del concepto de humanidad, que trata de luchar contra las consecuencias contradictorias de concepciones de obras, de puntos cruciales, demuestran la presencia de la misma en una paradoja, como dice Marx y Berman, que tiene un pensamiento marxista, que si el objetivo de todo es el autodesarrollo ilimitado, ¿cómo puede ser posible la comunidad?
A medida que el hombre aprendía a expresarse, a desenvolverse en su capacidad de definirse, el individuo que se desarrolla en un yo mismo, en relaciones basadas en identificaciones con el mismo, también en su lenguaje, tenemos una composición muy diferente a la realidad humana. Para Marx, que el individuo es un previo que está constituido de unos principios de hombres y mujeres. La naturaleza humana descarta el tipo de plasticidad ontológica infinita que supone que, al parecer, una afirmación escandalosa para un carácter relacionario habituales de la naturaleza humana, como la filosofía, de que manifestó una inspección más somera de la obra de Marx.